3. La colonia Doctores del Distrito Federal guardaba sus secretos como un confesionario guarda las palabras de los pecadores. En medio de sus calles rotas y sus casas que parecían derrumbarse bajo el peso del tiempo, la casa de los Paredes se erguía como una más entre las muchas que habían conocido días mejores. Era un edificio de 2 plantas con pintura mostaza descascarillada, rejas oxidadas y ventanas que nunca dejaban pasar la luz, ni siquiera en los días más soleados de la capital. Tomás Paredes tenía 8 años cuando esto comenzó, pero para entonces ya era el niño raro del barrio. No por su físico, era un chico delgado, moreno claro, de cabello negro azabache que su madre Lupita siempre traía bien cortito, sino por algo que todos notaban, pero nadie decía. Tomás nunca lloraba. Ese niño no es normal, decía doña Chelo, la vecina del 23, mientras colgaba su ropa en la azotea. Todos los chamacos lloran, así. Son los niños, ¿no? Pero ese ni cuando se cayó de la bici y se partió la rodilla, ni una lágrima. Era verdad. Desde que tengo memoria, los vecinos de la colonia habían presenciado caídas, raspaduras y golpes de infancia, pero nunca habían oído a Tomás quejarse. A los 5 años se había pillado 3 dedos en la puerta del coche de su padre. Don Roberto se agitaba, la sangre, pero Tomás solo observaba su mano como si fuera de otro. Persona. No llora porque es un hombrecito, presumía don Roberto en las reuniones familiares, destapando su tercera cerveza Corona. Las paredes somos duras, no como estos niños de ahora que lloran por todo. Pero Lupita sabía que no era orgullo ni dureza. Algo en la mirada de su hijo la perturbaba, algo que no debería estar presente en un niño de 8 años. Era como si Tomás pudiera ver más de lo que debería, como si supiera cosas que aún no tenía edad para comprender. Entender. La casa de los Paredes tenía 3 dormitorios en el segundo piso y una sala comedor en la planta baja que conducía a una cocina angosta. Don Roberto era velador nocturno en una fábrica textil de la colonia industrial, y Lupita limpiaba casas en la Condesa y la Roma. Era una vida difícil, pero honrada, o al menos eso se decían el uno al otro mientras contaban los billetes al final de cada quincena, y rezaban para que alcanzara para la renta, la comida y las colegiaturas de Tomás. El niño iba a la escuela primaria Melchor Ocampo, a 4 cuadras de casa. Era un estudiante promedio, ni sobresaliente ni problemático. Su maestra, la señorita Gabriela Mora, una mujer de 40 años, lentes de pasta y chongo siempre bien enrollado, lo calificaba de reservado, pero educado. Mas es diferente. Le había comentado a Lupita en la última junta de padres mientras bebía café ralo de un vaso de unicel. No da problemas, siempre entrega el trabajo, pero es como, no sé cómo describirlo, como si no estuviera del todo presente. Los demás niños juegan, gritan, se pelean, él solo mira. ¿Es un consentido?, había preguntado Lupita, girando la correa de su bolsa entre los dedos. No, en absoluto. Es solo que ha notado algo extraño en casa. Lupita no respondió. ¿Qué podía decir? Que su hijo nunca lloraba, que a veces lo encontraba a las 3 de la mañana sentado en las escaleras mirando hacia el pasillo oscuro, que había noches en que juraba oírlo hablar solo en su cuarto, sosteniendo diálogos completos en susurros apenas audibles. Es callado, como su padre. Fue todo lo que dijo, y era cierto que Lupita también había notado cambios en Tomás el año pasado. No eran grandes cambios. No tenía pesadillas, no mojaba la cama, no hacía berrinches. Pero había algo, una tensión nueva en sus hombros cuando descendía las escaleras, una manera de mirar hacia el suelo de la sala como si pudiera ver a través de las baldosas.
Todo había empezado, o al menos Lupita lo había empezado. Recuerdo una noche de noviembre del año pasado. Tomás tenía 7 años. Don Roberto estaba de noche y ella había hecho doble ese día limpiando 2 casas en la Condesa. Había llegado rendida, con los pies hinchados y las manos agrietadas por el cloro y los detergentes. Eran las 11 de la noche y encontró a Tomás despierto en la cocina, con un vaso de agua intacto frente a él. La única luz provenía de la lámpara del pasillo, proyectando sombras alargadas, que hacían a su hijo parecer más pequeño, más vulnerable. «Hijo, ¿qué haces despierto?», le dijo Lupita, dejando caer su bolsa sobre la mesa con un suspiro agotado. Tomás no respondió. Siguió mirando el vaso, deslizando un dedo por el borde, lenta y rítmicamente. «Mamá», dijo al fin, con su voz suave, «¿quién duerme debajo de la casa?». El cansancio de Lupita se desvaneció, sustituido por un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Qué pasa, Tomás? Por la noche oigo algo debajo de la casa». «¿Cómo? ¿Cómo cuando te revuelves en la cama, pero no quieres despertar a papá?» Despacio, Lupita se agachó a su hijo, tomándolo de los hombros. «Hijo, aquí no vive nadie, solo estamos nosotros 3. No hay nada debajo de la casa. Pero yo lo oigo, mamá, todas las noches. Son las tuberías, Tomás. Esta casa es antigua, hace ruidos». El niño la observó entonces con sus ojos oscuros, demasiado viejos para su rostro. «Las tuberías no respiran, mamá». Esa noche Lupita no durmió. Se acostó a su lado, escuchando los ronquidos quedos de don Roberto y los ruidos nocturnos de la casa, el crujido de la madera, el goteo de una llave, el ruido sordo del tráfico en la avenida. Pero no escuchó nada, nada que pudiera ser alguien moviéndose debajo de la casa. Al día siguiente, cuando don Roberto despertó, ya más de las 10 de la mañana, Lupita le informó lo que Tomás había expresado. Su esposo, aún somnoliento y gruñón por haber dormido poco, descartó el tema con un ademán de la mano. «El niño está inventando cosas. ¿Miras demasiadas películas de terror con él?». «Yo no veo películas de terror con Tomás. Tiene 8 años». «7», le corrigió él, sirviéndose café del termo que Lupita siempre le dejaba preparado. «Entonces las ven en otra casa o en la escuela les cuentan. Los niños tienen imaginación, no le hagas caso». Pero Lupita le obedeció. Durante las semanas siguientes, estudió a su hijo con mayor cuidado. Lo observó descender las escaleras cada mañana con aquella, rostro tenso, como si esperara que algo apareciera de entre las sombras. Lo observó comer sin ganas, empujando los frijoles por el plato. Lo vio acostado en su cama, con los ojos abiertos mirando al techo, cuando ella pasaba frente a su habitación para ir al baño. Y una noche de diciembre, Lupita también lo oyó. Eran las 2 de la mañana. Don Roberto estaba de turno. Lupita se había despertado con sed y bajó a la cocina por agua. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio que solo aparecía en las noches de invierno, cuando hasta los perros callejeros dormían. Estaba sirviéndose un vaso cuando lo escuchó. Un sonido tenue, casi imperceptible, desde abajo, no directamente debajo. No había sótano, pero debajo del piso de la sala, un roce como tela contra concreto, como alguien desplazándose en un espacio confinado. El vaso se le escapó de las manos y se estrelló contra el suelo de mosaico. Lupita ni siquiera se movió para levantarlos. En pedazos. Se quedó helada, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Se detuvo,
Se quedó allí descalza entre los vidrios durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Nunca más lo oyó. Finalmente, con manos temblorosas recogió los fragmentos rotos y los arrojó a la basura. No encendió las luces de la sala, no miró al suelo. A la mañana siguiente, cuando don Roberto volvió de su turno, Lupita le contó lo que había oído. Esperaba que se riera, que dijera que eran ratas o las malditas tuberías. Pero don Roberto no sonrió. Se quedó inmóvil con la taza de café a mitad de camino hacia sus labios. Debajo de la sala, finalmente, preguntó. Sí, justo debajo del sillón viejo. Don Roberto dejó la taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. Voy a revisar. Verificar que no hay nada que verificar. No tenemos sótano. Hay un lugar. Lo dijo en voz baja, sin mirarla. Cuando la compramos, el antiguo propietario dijo que había un lugar técnico para las instalaciones. Nunca lo revisé porque la entrada está soldada. El suelo se movió bajo los pies de Lupita. Un lugar. Y nunca me lo dijiste. No hay nada ahí, Lupita. Es solo un agujero para tuberías de medio metro de alto, si acaso. Nuestro hijo, Roberto, lleva meses diciendo que oye a alguien ahí abajo. Los niños inventan cosas. Yo también lo oí. El silencio que se extendió a continuación estaba cargado de algo que ninguno de los dos quería reconocer. Finalmente, don Roberto se puso en pie y salió al patio trasero. Lupita lo siguió, cubierta con su bata de casa, ajena al frío de diciembre que se le metía en los huesos. En una esquina del pequeño patio, medio cubierta de macetas con plantas muertas y agua, había una placa de metal del tamaño de una alcantarilla. Don Roberto se quedó mudo y la señaló. Estaba soldada en las esquinas, oxidada y sucia. Ahí está la puerta del espacio técnico, dijo. Ya estaba soldada antes de que compráramos la casa. Nadie ha entrado ahí en años. Se acercó Lupita y se arrodilló ante la plancha. Se deslizó la mano sobre el metal helado y entonces lo vio. Pequeñas marcas alrededor de una de las soldaduras. Marcas recientes donde el óxido había sido raspado, dejando el metal al descubierto. Roberto murmuró, la bilis subiendo por su garganta. Esto está abierto. Su esposo se arrodilló a su lado, examinando las marcas con los ojos entrecerrados. No, no puede ser. Yo las habría mirado. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a este pedacito de patio? Don Roberto no respondió. Ambos conocían la respuesta. Ese rincón del patio era un basurero de cachivaches, cosas que pensaban arreglar o botar algún día, pero que ahí se quedaban acumulando polvo y olvido. Voy a llamar a alguien, dijo Lupita, poniéndose en pie con las rodillas temblorosas. A la policía. ¿Y qué vas a decirles? Que oíste ruidos. Te van a tomar por loca. Alguien ha estado entrando en la casa, Roberto. No lo sabemos. Pueden ser animales, ratas grandes, zarigüeyas, qué sé yo. Pero incluso mientras lo decía, don Roberto sabía que no eran animales. Las soldaduras eran demasiado exactas, demasiado deliberadas. Alguien había abierto esa puerta. Alguien había estado en el espacio debajo de su casa. Aquella tarde, aprovechando que Tomás estaba en el colegio, don Roberto compró un candado de acero y lo colocó sobre la plancha metálica, introduciéndolo por un ojo de metal que él mismo soldó. No era una cura. Cualquiera con las herramientas adecuadas podría. Podría cortarlo, dijo, pero al menos les daría algo de paz. Vale, dijo, limpiándose el sudor de la frente a pesar del frío.
Ahora nadie puede poner un pie allí. Pero esa noche, cuando Tomás llegó a cenar, miró a sus padres con esos ojos demasiado viejos y dijo algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Cerraron con llave la puerta de abajo, pero él ya está dentro. Los días que siguieron a esa revelación de Tomás fueron una tortura silenciosa que amenazó con sofocar a toda la familia. Lupita apenas dormía y, cuando lo hacía, dejaba las luces del pasillo encendidas y un cuchillo de cocina debajo de la almohada. Don Roberto, por su parte, ya llegaba tarde del trabajo, no porque el trabajo lo exigiera, sino porque se quedaba afuera, en su viejo Chevy, fumando cigarros que había prometido dejar años atrás, juntando valor para entrar. Tomás seguía sin llorar, pero algo se había roto en él. Se había vuelto aún más callado, si eso era posible. Se calló un momento. Sena dejó de preguntar. Solo miraba con esos ojos oscuros que ahora parecían llevar el peso del mundo. Fue a mediados de enero cuando don Roberto se decidió. Una tarde de domingo, después de la comida, declaró que iba a destapar la plancha de metal del patio. «Voy a bajar y ver qué diablos está pasando», anunció en voz alta, como si se convenciera a sí mismo tanto como a su familia. «Roberto, no», suplicó Lupita, sus manos apretadas sobre las suyas. «Delantal. Llama a la policía, que ellos se encarguen. ¿Y qué voy a decirles? Mi hijo de 8 años dice que hay alguien viviendo debajo de nuestra casa, pero no hemos visto ni oído nada más que ruidos que podrían ser cualquier cosa. Yo también los oí una vez, Lupita. Una vez. Y desde que cerré con candado. ¿Has oído algo de nuevo?» Era verdad. En las 3 semanas que don Roberto había colocado el candado, la casa había permanecido en silencio. No más roces nocturnos, no más ruidos bajo el suelo. Pero eso de alguna manera solo empeoraba las cosas para Lupita. Era como si algo estuviera aguantando la respiración. «Está bien», dijo al fin. «Pero voy contigo, y llevamos linternas y un teléfono por si acaso». Dejaron a Tomás en casa de doña Chelo. «Solo por una hora tenemos que checar unas tuberías», mintió Lupita, y volvieron con una sierra para metales, 2 linternas grandes, un martillo y el celular de Lupita al 100%. El candado cedió tras 20 minutos de cierre. Don Roberto sudaba, a pesar de ser un día frío de enero. Cuando el candado finalmente cayó al suelo con un chasquido metálico, ambos miraron la plancha de metal como si fuera la puerta del infierno. «Aún podemos detenernos», susurró Lupita. Don Roberto no respondió. En su lugar, cogió el martillo y golpeó las esquinas de la plancha, rompiendo las soldaduras oxidadas. Tras varios golpes, la plancha se desplazó lo suficiente como para que pudiera meter los dedos por debajo y levantarla. El olor los abofeteó, no a podredumbre, pero algo orgánico y rancio, como ropa sucia que ha estado demasiado tiempo encerrada, sudor rancio y tierra húmeda. «Dios mío», murmuró Lupita, llevándose una mano a la nariz. Don Roberto prendió su linterna y la dirigió hacia abajo. El haz de luz dejó al descubierto un espacio de medio metro de alto, estirándose en la oscuridad debajo de la casa. El suelo era de tierra apisonada, pero junto a la entrada alguien había colocado una alfombra vieja. «Voy a bajar», dijo don Roberto, su voz no pareciendo la suya. «Roberto, por favor». Pero él ya descendía, deslizándose por la abertura con la linterna en una mano y el martillo en la otra. Lupita se quedó arriba, sosteniendo su luz desde la altura con el corazón latiendo tan fuerte
que juraría que alguien a 3 cuadras podría oírlo. «¿Qué ves?», preguntó con la voz entrecortada. Don Roberto no respondió. Lupita veía el haz de su linterna, moviéndose, palpando, y entonces lo escuchó soltar una mala palabra larga y sentida que le puso la piel de gallina. «¿Qué pasa, Roberto? Hay cosas aquí». «¿Qué cosas?» «Mantas, platos, una lámpara de batería». «Alguien». «Dios mío, Lupita. Alguien ha estado aquí». El mundo se inclinó. Se sentó en el patio, la linterna cayendo de sus manos, la luz danzando locamente en la pared de la casa. «Sube», pudo articular Roberto. «Sube ahora. Espera. Hay. Pero hay más. Roberto, sube ya». Pero su esposo había presenciado algo que lo arrastró más adentro de ese espacio claustrofóbico, más allá de la entrada, más allá de la oscuridad debajo de su hogar. Lupita lo oía moverse, su respiración agitada, el roce de la ropa en la tierra, y luego lo oyó gritar. No fue un grito de dolor, fue algo peor, un aullido de horror puro, de disgusto visceral, de algo que se rompe dentro de él. Lupita se agachó y metió la cabeza por la rendija. Roberto. La luz de su linterna lo alcanzó. Se encontraba a 3 metros de la entrada, inmóvil, su propia linterna dirigida hacia algo que Lupita no podía ver desde donde se encontraba. «¿Qué, Roberto? ¿Qué observas?» Él se volvió a ella, y en la luz parpadeante de las linternas, Lupita vio que estaba llorando, lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas manchadas de tierra. «Llama a la policía», dijo con la voz rota. «Llama a la policía ahora, Lupita». «Ya». Lupita no lo dudó. Salió del patio, corrió. De regreso a casa localizó el teléfono fijo de la cocina, porque sus manos temblaban tanto que dejó caer su celular 2 veces antes de rendirse y llamar al 911. Emergencias. ¿Qué necesita con tanta urgencia? «Ay, necesito policía en mi casa. Encontramos algo. Dígame, señora. ¿Qué hallaron exactamente?» «No lo sé. Mi esposo está abajo y solo vengan. Calle Morelos 67, Colonia Doctores, por favor». La operadora dijo algo más, pero Lupita ya había colgado. Corrió de nuevo al patio donde don Roberto había. Fuera del espacio técnico, se encontraba sentado en el suelo con la espalda apoyada en la pared temblando. «¿Qué viste?», preguntó Lupita, agachándose a su lado. «Roberto, habla». «Fotos», murmuró él. «Hay fotos ahí abajo, de niños, de Tomás». El estómago de Lupita se agitó. «¿Qué?». «Fotos de nuestro hijo entrando a la escuela, jugando en el patio, una de él durmiendo, Lupita. Alguien entró a su habitación y le tomó una foto mientras dormía». Lupita se sintió mareada. Se llevó una mano a la boca, conteniendo. La náusea amenazaba con dominarla. «Y más», continuó Roberto, sus ojos fijos en la nada. «Hay fotos de otros niños. No sé quiénes son, pero hay muchas, demasiadas. ¿Qué más? ¿Había alguien allí? No, pero había ropa de niño, pequeña, sucia, y una mochila con el nombre bordado. Diana. No conozco ninguna Diana». La sirena de una patrulla se oía a lo lejos, acercándose. Lupita tomó la mano de su esposo. Estaba helada a pesar del sudor y la apretó con fuerza. «Todo va a estar bien», mintió. «Todo va a estar bien». Pero ambos sabían que nada volvería a ser lo mismo. Cuando llegaron los policías, 2 jóvenes uniformados de la Cuauhtémoc, seguidos 20 minutos después por 3 detectives de la unidad especializada, la casa de los Paredes era una escena del crimen.
Cordonaron el patio, sacaron generadores, luces halógenas que transformaron la noche en día. Lupita y don Roberto fueron separados, cada uno dando su declaración a diferentes oficiales. Lupita observó cómo llegaban más y más policías, cómo sacaban cajas de pruebas de debajo de su casa, cómo uno de los detectives salió del patio con el rostro enfermo, quitándose los guantes con manos temblorosas. «Señora Paredes», le dijo una detective que se presentó como comandante Ruiz, una mujer de unos 45 años con el cabello recogido en una cola de caballo severa. «Necesito que me diga exactamente cuándo sospecharon que alguien utilizaba ese lugar». Lupita le contó. Todo. Las palabras de Tomás, los ruidos, el candado. La comandante anotaba en una libreta pequeña con la mandíbula tensa. «Su hijo Tomás, ¿no? Tenemos que hablar con él, pero sin presionarlo. ¿Está alguien con él ahora?» «Está en la casa de la vecina, doña Chelo 23. «Perfecto. Voy a enviar una psicóloga especializada. Se llama Mariana. Es muy buena con niños. Solo queremos saber qué escuchó o vio su hijo. ¿Le parece bien?» Lupita asintió incapaz de hablar. La comandante Ruiz le puso una mano en el hombro. «Señora, lo que encontramos ahí abajo. Paz. Su hijo probablemente le salvó la vida a usted y a otros niños. Es un niño muy valiente. ¿Qué encontraron?» La comandante dudó. «No puedo decirle. Esto es parte de una investigación activa. Pero le voy a decir esto. Usted y su familia van a tener que alojarse en otro sitio durante unos días, en casa de familiares, por ejemplo. Vamos a tratar toda la casa como escena del crimen. Días, no meses, años, con suerte. Una semana. Pero no pueden dormir aquí. ¿Tienen a alguien con quien puedan quedarse?» Se imaginó a su hermana Rocío, que vivía en la colonia Narvarte. No era un departamento grande, pero tendrían que arreglarse. Esa noche, después de recoger a Tomás, quien había mirado toda la escena con esa calma perturbadora que caracterizaba cada aspecto de su existencia, la familia Paredes se amontonó en el departamento de una recámara de Rocío. Don Roberto se quedó en el sillón de la sala. Lupita y Tomás compartieron la cama individual en la habitación de invitados. Acostada en la oscuridad, escuchando la respiración tranquila de su hijo, Lupita finalmente se atrevió a preguntarle: «Tomás, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué solo decías que había alguien ahí, pero nunca gritaste, nunca llamaste?» El niño se quedó callado tanto tiempo que Lupita pensó que se había dormido, pero luego habló con esa voz tenue como si flotara en la oscuridad, porque si gritaba, él sabría que yo sabía, y mientras él creyera que yo no sabía que estaba ahí, no me haría daño. Solo miraba a mamá, como yo lo miraba a él. Lo viste una vez cuando papá estaba fuera y llegaste tarde del trabajo. Fui a la cocina por agua y lo vi solo por un instante. Estaba mirando por una rendija entre las tablas del piso de la sala. Sus ojos brillaban bajo la luna. Me vio y yo a él, y ninguno de los dos hizo nada. Sabíamos que en el momento en que uno actuara, todo se transformaría. Entonces él se fue y yo me fui y ya no bajé en las noches. Lupita abrazó a su hijo con tal fuerza que temió dañarlo, pero Tomás no lloró. Nunca lloraba. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que la historia apenas comenzaba. La comandante Gabriela Ruiz tenía 17 años en la policía de la Ciudad de México, 5 de ellos en la unidad especializada en delitos contra menores. Había presenciado cosas que la perseguían algunas noches,
casos que traía a casa en forma de pesadillas que ninguna cantidad de tequila podía ahogar. Pero lo que descubrieron debajo de la casa de los Paredes, en la colonia Doctores, era algo que la iba a perseguir por el resto de su vida. El espacio técnico, que en el plano de escritura de la casa figuraba como de medio metro de alto para acceder a instalaciones, terminó siendo mucho más amplio de lo que mostraban los planos. Alguien en algún momento durante las décadas de existencia de la casa había excavado, había creado una red de túneles que se extendía no solo bajo la casa de los Paredes, sino también bajo parte de la casa vecina y hacia el espacio. Abandonado, de lo que una vez fue una tienda de abarrotes en la esquina. Era un laberinto clandestino de aproximadamente 40 metros cuadrados, con altura suficiente en algunos puntos para que un adulto promedio pudiera estar de rodillas cómodamente. Y alguien había estado viviendo allí, no esporádicamente, no de paso. Cuando los peritos forenses terminaron de procesar la escena 3 días después, el catálogo era macabro en su detalle. 14 mantas de diferentes tamaños y suciedad, 3 almohadas, un colchón. Delgado que apestaba a mu, 27 platos desechables sucios, 43 botellas de agua vacías, un hornillo de campamento, latas de atún y frijoles, una cubeta que había usado como retrete, 3 lámparas de batería y, lo más perturbador, un archivo. El archivo se encontraba almacenado en 3 cajas de plástico selladas al agua. Tenía archivos, cada uno con un nombre: Diana, Jorge, Camila, Tomás, Sebastián, Valeria. 18 nombres, 18 carpetas. Cada una tenía fotos, cientos de fotos, capturadas a lo largo de meses, algunas incluso años, de niños de entre 6 y 11 años, entrando y saliendo de colegios, jugando en parques, en sus hogares a través de ventanas, en algunos casos, como en el caso de Tomás, dentro de sus dormitorios mientras dormían. Junto a las fotografías había notas, anotaciones cuidadosas en letra pequeña y apretada. Sale de casa a las 7:45 todos los días. Madre lo acompaña hasta la esquina. Vuelve solo a las 2:30 de la tarde. Le gustan las golosinas de tamarindo. Siempre compra en la tienda de la esquina los jueves. De pesadillas recurrentes. Grita, pero no llora. Esa última nota estaba en la carpeta de Tomás, pero lo peor, lo que hizo que la comandante Ruiz saliera de la sala confinada para vomitar en un bote de basura mientras sus compañeros pretendían no darse cuenta, eran las prendas de vestir, ropa interior de niño, guardada en bolsas de plástico etiquetadas con un nombre y una fecha. Algunas de las fechas se remontaban a 3 años atrás. Es un acosador en serie, dictaminó el criminal profiler que llegó de la Ciudad de México el segundo día. Se llamaba el doctor Mauricio Salinas, un hombre de 50 años, barba gris y lentes de lectura colgando de una cadena en su cuello. Probablemente había estado utilizando este lugar durante años, 3, 4, muy ordenado, muy paciente. Este tipo de persona piensa en el futuro. ¿Cree que actuó solo?, preguntó la comandante Ruiz, sentada en una mesa plegable que habían colocado en el interior de la tienda. El patio de los muros, ahora un centro de mando improvisado. Imposible saberlo, el túnel fue claramente excavado y alterado, algo que lleva tiempo y equipo, pero una sola persona podría haberlo hecho si tenía las habilidades. Lo que más me preocupa son las carpetas. ¿Por qué? Porque son 18, repitió el doctor Salinas secándose las gafas con un pañuelo. Y solo hallamos ropa de 6 niños distintos. ¿Qué pasó con los otros 12? La pregunta quedó flotando en el aire como un mal augurio.
El comandante Ruiz sintió un escalofrío a pesar del sol de enero. Los días siguientes fueron un torbellino. Se formaron equipos para localizar y entrevistar a cada uno de los niños en las carpetas. De los 18 nombres, 3 eran de menores que habían sido denunciados como desaparecidos en colonias vecinas en los últimos 2 años. Diana Ramírez, de 8 años, desapareció cuando iba a la escuela en la colonia obrera hace 15 meses. Jorge Castillo, de 9 años, había desaparecido de un parque en la colonia Tránsito 11 meses atrás. La última vez que se le vio fue saliendo de una tienda en la colonia Buenos Aires hace 7 meses. Se trata de Camila Torres, de 7 años. Se llamó a los padres de los niños desaparecidos. Las entrevistas fueron tortura. Sentarse y mirar la foto de tu hija en una carpeta llena de notas sobre sus hábitos, sus preferencias, sus temores, todo anotado por el depredador que probablemente la secuestró. La madre de Diana se desmayó al verlas. Fotos. El padre de Jorge tuvo que ser sujetado por 3 policías cuando intentó bajar al espacio debajo de la casa, con un machete en la mano, gritando que iba a matar al hijo de la que se llevó a su hijo. Los otros 15 niños en las carpetas fueron encontrados con vida. Sus padres fueron notificados, fueron advertidos, fueron protegidos. Algunos accedieron, otros, avergonzados de que algo así estuviera ocurriendo bajo sus propias narices, y sin que lo supieran, se negaron a colaborar con la investigación. Tras la entrevista inicial. Pero todas esas acciones abrían la pregunta principal, la que mantenía a la comandante Ruiz despierta mirando el techo de su departamento en Coyoacán mientras su esposo roncaba a su lado. ¿Dónde estaba el hombre que había estado viviendo allí? Porque el lugar había sido abandonado hacía poco. La comida que sobró no estaba caducada. Las baterías de las lámparas todavía funcionaban. Había ropa limpia, ropa de hombre doblada al lado del colchón. Quien había estado allí se había ido, probablemente los días que la familia Paredes pasó en casa de Rocío tras descubrir la habitación. Ya había tenido tiempo de llevarse lo que quisiera y esfumarse. No va a volver, anunció el doctor Salinas en una de las reuniones de equipo. Sabe que fue descubierto. Seguro que ya está montando otra base en algún otro lugar de la ciudad. «Oh, ya salió de la ciudad», añadió uno de los detectives. «Podría estar en cualquier lugar del país a estas alturas». «Alturas», no repuso la comandante Ruiz, revisando el mapa de la Ciudad de México que tenían colgado en la pared con alfileres rojos señalando la ubicación de cada niño en las carpetas. «Miren el patrón. Todas las localizaciones están en un radio de 3 kilómetros. Este hombre conoce este lugar, es su hogar, no se irá. Entonces, está cerca», murmuró el doctor Salinas acomodándose los lentes, observando, esperando a ver qué hacemos. La comandante Ruiz se quedó mirándolo. «¿Qué implica? ¿Que pongamos un cebo o qué? Hagámosle pensar que bajamos la guardia. Si de verdad está tan obsesionado con su territorio y con estos niños en particular, no va a poder evitar volver a comprobar. Son su colección». Era arriesgado. Necesitaba a los niños, en especial a Tomás, quien había provocado todo esto, como cebo. La capitana Ruiz lo detestaba. Detestaba todo lo que implicaba poner en riesgo a un niño, aunque estuviera bajo vigilancia. Pero también sabía que cada día que pasaba el rastro se enfriaba y había 3 niños. Desaparecidos cuyas familias merecían respuestas. Así que 2 semanas después del hallazgo inicial, la familia Paredes regresó a casa. Los forenses habían terminado. El espacio debajo de la casa había sido sellado profesionalmente, esta vez en concreto.
Las tablas del suelo de la sala habían sido cambiadas. Desde fuera, todo parecía normal. Pero lo que los vecinos no veían eran los 4 policías de paisano apostados en las esquinas de la manzana o las cámaras de vigilancia que habían instalado. Ojos vigilantes en las farolas, o el equipo de respuesta rápida en una furgoneta sin distintivos a 2 manzanas de distancia. Tomás volvió a su rutina: colegio, deberes, cena, cama, pero ahora con un pequeño GPS cosido en el interior de su mochila. Y cada noche, cuando las luces de su habitación se apagaban, no había un niño de 8 años durmiendo en esa cama. Era un maniquí de tamaño real con una peluca. El auténtico Tomás dormía en un colchón en el suelo de su habitación. Padres, lejos de las ventanas. Los días se alargaron en 1 semana, 2, nada. La comandante Ruiz empezaba a creer que el doctor Salinas se equivocó, que el hombre no iba a volver, que habían perdido su oportunidad. Y entonces, en la noche del miércoles de la 3ª semana, las alarmas silenciosas se encendieron en las computadoras del equipo de vigilancia. Uno de los sensores de movimiento colocados en el patio trasero de la casa de los Paredes se había disparado. Alguien estaba entrando. El hombre se desplazaba con la seguridad de quien conoce el terreno. A las 2:47 de la madrugada, vestido de negro, se deslizó por el callejón detrás de las casas de la calle Morelos. Se detuvo en la barda trasera de los muros de bloques de concreto de 2 metros de alto y escuchó 3 minutos completos sin moverse, solo escuchando los sonidos de la noche. Ladridos de perros a lo lejos, el zumbido perpetuo del tráfico en la avenida principal, una pareja discutiendo en la calle, alguna casa cercana. Satisfecho con el silencio, sacó una cuerda con un gancho improvisado y la arrojó sobre la barda. Al tercer intento, el gancho se enganchó en algo. Se trepó como si lo hubiera hecho 1000 veces. Lo que no sabía era que 16 pares de ojos entrenados lo observaban desde pantallas de computadora, que 4 agentes ya estaban en camino, convergiendo en su ubicación, que el perímetro estaba sellado, cada salida bloqueada. La comandante Gabriela Ruiz, ubicada. En una camioneta de vigilancia a media cuadra de distancia, habló por radio en voz baja. Todas las unidades al habla. Y de nuevo, nos vemos. Nadie se mueve hasta que esté dentro del patio. Quiero que se sienta seguro. Esperen mi señal. El hombre se dejó caer en el patio con un suave golpe y volvió a ponerse en cuclillas, esperando, escuchando. La casa de los Paredes estaba oscura, excepto por una luz tenue en el pasillo del 2º piso. Algo normal, algo que él había observado cientos de veces desde debajo del piso. Se acercó a la esquina del patio donde había estado la entrada al espacio técnico. Incluso, en la oscuridad podía notar que habían sellado la plancha de metal. Pasó su mano sobre el cemento fresco con algo de tristeza. Era como si le hubieran quitado su hogar. Al rato, se desplazó hasta la pared de la casa. Había una ventana en el baño de abajo que nunca cerraban bien. La había utilizado antes para colarse cuando la familia salía. Solo quería verlo una vez más. Solo necesitaba asegurarse de que el niño estaba bien. Tomás, su Tomás, el niño que nunca lloraba, el niño que lo había visto y no había gritado, era especial. Todos los niños de su colección eran especiales. Pero Tomás, su mano estaba en el marco de la ventana cuando las luces explotaron desde todos lados. Policía, al suelo, al suelo. Ahora el hombre se congeló atrapado en los haces de una docena de linternas tácticas.
Por un momento, eterno, que fue capturado en las cámaras de vigilancia y que después se reproduciría en las noticias nacionales, se quedó paralizado con los ojos muy abiertos, como un animal nocturno sorprendido por los faros de un coche. Después corrió. Se lanzó hacia la barda con una velocidad que tomó por sorpresa a los oficiales. Alcanzó la cuerda y comenzó a trepar, sus manos moviéndose con desesperación frenética. Unidad 3 se dirige a su posición, gritó la comandante Ruiz por el radio mientras salía de la camioneta y corría hacia la casa. El hombre llegó a la cima de la barda justo cuando dos policías emergían del callejón. Se quedó ahí meciéndose un instante, buscando una escapatoria. Y saltó. Se cayó de 2 metros. Terminó mal. Se oyó un crujido cuando su tobillo se dobló sobre el asfalto del callejón. El hombre dejó escapar un alarido, el primero, e intentó incorporarse, pero la pierna no respondía. 10 segundos después estaba. 5 pistolas apuntándole a la cabeza, la comandante Ruiz gritando órdenes mientras otros oficiales lo esposaban con fuerza innecesaria. No se muevan. Está herido. Me vale verga. Azótenlo. Lo sacaron a la calle, donde una ambulancia ya esperaba. Pero antes de que los paramédicos pudieran llegar a él, la comandante Ruiz se cruzó de brazos frente a él con una mirada que habría asustado al propio. ¿Cómo te llamas? El hombre no respondió. Solo la observaba con mirada, que no mostraba nada, ni miedo, ni arrepentimiento, ni odio, solo un vacío. Tenemos tus huellas en todo el lugar, siguió la comandante. Tenemos tu ropa. Tenemos las carpetas con tus fotos. Tenemos suficiente evidencia para encerrarte por el resto de tu patética vida. Así que cállate si quieres, pero vamos a descubrir quién eres. El hombre sonrió entonces. Una sonrisa corta y inquietante que no alcanzaba sus ojos. Ella nunca dejó de amarme, susurró con la voz rota. Una voz sorprendentemente suave. Mi mamá me enseñó a ser paciente, a esperar por lo que quiero. ¿Dónde están los niños? La voz de la comandante era de acero. Diana, Jorge, Camila, ¿dónde están? La sonrisa se ensanchó un poco. En algún lugar donde puedan dormir en paz. ¿Acaso no es lo que todos deseamos? Paz. La comandante Ruiz tuvo que ser sujetada por 2 de sus oficiales cuando intentó abalanzarse sobre el hombre. Lo subieron rápidamente a la ambulancia con 2. Hombres armados lo escoltaron al hospital. El hombre fue identificado como Edgar Leonel Fuentes, de 42 años, desempleado y compasado en la construcción, lo que explicaría cómo logró cavar y alterar el espacio debajo de la casa de los Paredes. Se alojaba en una habitación alquilada a 5 cuadras de distancia. Cuando la policía volvió a registrar ese cuarto 3 horas más tarde, encontraron más evidencia, más herramientas, más fotos, un diario de sus notas que databa de hace 5 años, pero no encontraron a los niños perdidos. Pero incluso después de horas de interrogatorio, Edgar Fuentes no diría lo que le había sucedido a Diana, Jorge y Camila. Se declaró culpable de allanamiento de morada, acoso y posesión de pornografía infantil, pero no de secuestro ni de asesinato. No había cuerpos, no había evidencia física que lo conectara directamente con las desapariciones. Los fiscales tenían un caso difícil. El juicio se convirtió en un circo mediático. Los noticieros lo llamaban el hombre del túnel y el acechador de las sombras. Se convirtió en otro símbolo de todo lo que andaba mal en la ciudad, la libertad con que actuaban los depredadores, la indefensión de los niños, la incapacidad de la policía para proteger a los más vulnerables.
Pero, para la familia Paredes, el circo mediático era lo de menos. Lupita tuvo que renunciar a su empleo porque no podía dejar de temblar cuando viajaba en metro. Don Roberto se volvió insomne y comenzó a beber en exceso, y Tomás seguía sin llorar. 3 meses después de la detención, cuando el juicio seguía en proceso, Lupita llevó a Tomás con una psicóloga infantil especializada en trauma. La doctora Elena Vargas, de 50 años, tenía un consultorio en la colonia del Valle repleto de juguetes y colores pastel. Después de 3 sesiones, llamó a Lupita a su despacho y la invitó a pasar. «Señora Paredes, su hijo está bien», comenzó la doctora sirviéndole té de manzanilla en una taza de cerámica. «Mentalmente está procesando lo que pasó de una manera impresionante, pero necesito que se entere de algo de Tomás». «¿Qué?». Lupita tomó la taza con manos ya no tan temblorosas como antes. Tomás no llora porque aprendió desde pequeño que mostrar sentimientos lo exponía. «No digo que fueran malos padres», añadió rápidamente al ver la cara de Lupita. Pero los niños se adaptan a sus entornos y Tomás aprendió que ser visto, ser notado, era peligroso. Entonces aprendió a hacer silencio, a pasar desapercibida y a desaparecer. Es un mecanismo de supervivencia, pero nosotros nunca le hicimos daño. No necesariamente de ustedes en particular. A veces los niños perciben tensiones en el aire, miedos no dichos, silencios que dicen más que las palabras. La ciudad en la que viven no es sencilla, y Tomás es muy listo. Seguro que lo supo antes que vosotros. El mundo no es un lugar seguro, y lo del hombre debajo de la casa le confirmó lo que ya sabía. Que, en casa, en el lugar más seguro, hay peligro. Pero aquí está lo sorprendente, señora Paredes. En lugar de caer, Tomás protegió. Los defendió en silencio, sin alertar a nadie de lo que ocurría hasta que tuvo la información suficiente. Puede que les salvara la vida a todos ustedes. Las lágrimas, las suyas, no las de Tomás, rodando por sus mejillas. ¿Podrá volver a llorar? El llanto no es la única señal de salud emocional, respondió la doctora Vargas amablemente. Pero sí, creo que cuando Tomás sienta que el mundo es seguro, cuando de verdad crea que mostrar lo que siente, no lo va a matar, va a llorar. Y cuando lo haga, va a ser porque quiso, no porque no tuvo opción, porque decidió que estaba bien ser vulnerable. El juicio de Edgar Leonel Fuentes duró 7 meses. Finalmente, fue sentenciado a 30 años de prisión por allanamiento, acoso y posesión de material ilegal. No fue condenado por secuestro ni por asesinato, ya que nunca se encontraron los cuerpos de los 3 niños desaparecidos, a pesar de las búsquedas exhaustivas en baldíos y lugares abandonados de la ciudad. Las familias de Diana, Jorge y Camila quedaron con las preguntas sin responder y el dolor sin cicatrizar. Habían realizado vigilias y marchas exigiendo justicia no solo para sus hijos, sino para todos los niños desaparecidos en México. Porque Diana, Jorge y Camila no eran casos aislados. Eran 3 de los miles de niños que desaparecían cada año en un país donde la impunidad era la regla. «Nos están matando los hijos», gritó la madre de Diana en una marcha en el Zócalo, 6 meses después del fallo, y nadie hace nada. Los policías no defienden, los jueces no condenan y nosotros nos quedamos con las manos vacías. Miles de personas se sumaron a la marcha. Padres, madres, hermanos, tíos de niños desaparecidos. Llevaban fotos de sus seres queridos. Encendían velas. Cantaban. Era
Un río de dolor colectivo recorría las calles del centro histórico. Un grito desesperado por ser vistos, por ser escuchados. Entre la multitud, casi ahogada en el mar de rostros, estaba Lupita Paredes. Don Roberto se había negado a ir. Aún no podía soportar las cámaras, las miradas, las preguntas, pero Lupita sabía que tenía que estar allí por Diana, por Jorge, por Camila, por todos los niños que merecían volver a casa y nunca lo harían. Y a su lado, de la mano, estaba Tomás.